Muy buenas noches, mis amados, mis amadas, bendiciones. Bienvenidos, bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano Luis Fernando Graciano desde la República Dominicana. Para mí, hoy un lunes de estudio, me estoy más que agradecido. Estoy agradecido al Señor por la oportunidad de reencontrarme con muchos de ustedes y con otros que tenemos por esta plataforma y felicitar también y saludar a todos los hermanos que van a ver este video en otra oportunidad de manera diferida en nuestro canal de YouTube. Le damos la bienvenida, esperamos que le agrade lo que vamos a decir. Le pedimos también que se suscriba a nuestro canal, que le dé la campanita para que las notificaciones de cada mensaje, cada enseñanza, cada video que nosotros colocamos pueda llegarle y usted pueda ser edificado como casa de Dios, como sacerdocio santo, como el Señor ha demandado de todos nosotros. Así que hoy un tema maravilloso. Estaremos hablando hoy acerca del tema el nacimiento de Yeshua y Sukkot. Estamos literalmente en el día de hoy, en el sexto día de Sukkot. Así que para la muestra es un botón que debemos hablar de Sukkot. ¿Y qué mejor tema que tratar el nacimiento del Salvador, del que todos nosotros consideramos que es nuestro Mashiach, que es nuestro Mesías, nuestro Dios, nuestro Señor? Es por esa razón que vamos a tomar tiempo para aprender de este tema. Así que vamos a dar inicio ya. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con una frase que se dice o que se reza, como se dice en el argot judío, en el Birkat Hamazon durante Sukkot, cuando se bendice el pan. Birkat Hamazon, esa es la oración que se hace para bendecir el pan, para bendecir la comida. Y eso se hace durante Sukkot. Y dice así: misericordioso, Él erigirá para nosotros la azúcar caída de David. Así dice esta bendición. Él erigirá para nosotros la azúcar caída de David. Así quiero iniciar para que usted le dé perspicacia esta declaración que se hace en su codo, donde se ora cuando se come, antes de comer o después de comer exactamente, ya que bíblicamente se bendice a Dios luego de que usted comió. Te saciarás, comerás y bendecirás a tu Dios, dice. Sabemos ya que también se hace una oración previa antes de comer. Eso viene ya a través de la ley oral. Pero bíblicamente es después de comer. Se dice esta porción, se dice esta bendición. Ahora bien, vamos a iniciar ya formalmente diciendo lo siguiente. Primero una introducción, una plataforma y luego vamos a entrar en el nacimiento de Yeshua y Sukkot. Leemos algo de Sukkot también. Mire, el nacimiento de Yeshua se ha celebrado tradicionalmente dentro de la cristiandad, dentro del cristianismo, el 25 de diciembre y ya es parte de todo el mundo. Ya usted lo sabe, es parte de toda la cultura occidental que celebra la Navidad de ese día. Sin embargo, ningún erudito o teólogo serio sostiene que esta fecha sea histórica a la luz de la evidencia. Clemente de Alejandría, un gran intelectual, filósofo, conocido como uno de los padres de la iglesia, que pululó, que vivió alrededor del año, más tardar, el año 215, yo creo que nació en el año 150 y murió en el año 215. Él menciona dos fechas posibles. Él dice que Yeshua nació el 18 de noviembre y el 20 de mayo. Y esto ilustra, para que me vaya entendiendo, me vaya siguiendo, la incertidumbre sobre el marco de tiempo del nacimiento del Mesías en esa era. Esta incertidumbre a la que nos referimos continúa, debo decirlo, hasta el día de hoy. Y si bien no podemos probar, escúchame aquí, si bien no podemos probar definitivamente la fecha del nacimiento, en otras palabras, yo no puedo decir, bueno, Yeshua nació el 11 de septiembre, no puedo decir así.
Yeshua nació el 15 de noviembre. No, no se puede decir así. O sea, en otras palabras, no se puede probar exactamente como cuando nació Fernando Graciano, su servidor. Yo nací el 6 de septiembre. Y todo el mundo sabe que yo nací el 6, o mucha gente sabe que yo nací el 6 de septiembre. Así yo puedo decir que yo sí nací así. Pero en el caso de Yeshua, no hay evidencia clara de poder nosotros decir o definitivamente decir la fecha de su nacimiento. Se puede argumentar de manera convincente que ocurrió durante la temporada de Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta en la cual nosotros en el día de hoy estamos celebrando en el día 6. Y quiero traer a su consideración lo que dice Lucas capítulo 2, verso 8. Porque se puede argumentar que nació en Sukkot. La Biblia dice, Lucas 2:8, había pastores en el mismo país que se quedaban en el campo y vigilaban la noche sobre su rebaño. Qué interesante declaración. Ahora, ¿por qué yo traigo esta? Porque en Israel los pastores no solían estar en los campos durante los fríos meses de invierno de diciembre. Es por esa razón que es imposible que él haya nacido el 25 de diciembre. Sin embargo, estarían en los campos durante el otoño, incluso durante Sukkot. Y para la muestra un botón. Mire lo que dice, comentando uno de los más grandes sabios de Israel de todos los tiempos. Este sabio se llamó Maimónides, Moshe ben Maimón. Él comenta lo siguiente. Estos yacen en los pastos, dice, que están en las aldeas todos los días de frío y calor y no entran en las ciudades hasta que baja la lluvia. El Talmud de igual manera explica el marco de tiempo en la que caen estas lluvias. El tratado Tanit 6a dice, la fecha más temprana en la que podría ocurrir la primera lluvia es el 3 de Masherbah. El tiempo intermedio es el mes número 7 y el último es el 17 del mes. Por esa razón, Rabí Yosef dice, el momento más temprano para la primera lluvia es el 17 de Marsheba. La fecha intermedia es el 23 y la última es en la luna nueva de Kislev. Curiosamente, debemos decir que el cálculo de Clemente de Alejandría de noviembre no está lejos de la última vez que los pastores se estarían en el campo. Es por esa razón que para poder corroborar esto debemos ver al hebraísta cristiano llamado John Hill. Es un clásico. Todo estudiante serio de la palabra de Dios tiene que leerse a John Hill. Tiene un comentario muy bueno. Y él habla de Lucas, hablando acerca de este texto que leímos en Lucas 2:8. Él dice lo siguiente comentándolo. Él dice, la primera lluvia es en el mes de Heshvan, que es cerca de la última parte de octubre y la primera parte de noviembre. ¿Usted vio? Los rebaños que aquellos pastores guardaban de noche aún no habían llegado el momento de llevarlos a la ciudad. De esto se deduce que Cristo debía nacer antes de mediados de noviembre, ¿vio? Ya que aún no habían llegado las primeras lluvias. Eso dice John Hill. Esta declaración situaría el nacimiento de Yeshua cerca de la época de Sukkot, que ocurre a mediados de septiembre o mediados de octubre. Curiosamente, los campos en los que los pastores guardaban el rebaño puede haber sido los mismos campos ancestrales que pertenecieron a la familia de David. Como dices Primera de Samuel. Samuel en el capítulo 17, 15, David fue y volvió a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Es bien sabido por casi todos nosotros o por todos nosotros que David era pastor. Y si no eran los mismos campos, sin embargo, están conectados teológicamente, que es lo que queremos nosotros recalcar. Hill, de nuevo, John Hill señala una variante textual interesante de la versión árabe de Lucas. Él dice lo siguiente, la versión árabe de Lucas añade alternativamente
que algunos mantenían el rebaño a una vigilia y otras otra, mientras el resto dormía en la tienda, o torre, oigan la palabra, torre, que se construyó en los campos para ese propósito. Note por favor que en el mundo bíblico, para que los pastores pudieran supervisar a las ovejas de noche, se construían una torre para que ellos pudieran observar al redil. Un pastor bíblico eran un grupo de personas. El pastor directamente dormía con las ovejas en el redil, que era hecho, número uno, primero lo podían hacer en una cueva. Ellos cogían la entrada de una cueva, la cercaban con piedras y alrededor de las piedras arriba ponían espinas para que las ovejas al brincar o cuando brincaban, porque las ovejas son muy juguetonas, les gusta saltar y a veces se escapan. Entonces eso no permitía que las ovejas al saltar se fueran. Había otra posibilidad también, que era que ellos hacían un círculo completo de piedras, poniendo también esa cobertura o esa estructura de espinas para que las ovejas no se fueran. Pero siempre había un ayudante del pastor que estaba afuera, que permanecía afuera. Generalmente o muchas veces ese pastor estaba en una torre, como hemos mencionado, como menciona Gil. ¿Por qué le menciona esto? Esto es interesante. Y esto se conecta, lo interesante de todo esto es que se conecta con un lugar llamado Dal Eder. Es un lugar que se menciona en el libro de Génesis, capítulo 35, verso 21, que dice así. Dice, Israel viajó y extendió su tienda más allá de la torre Eder, Migdal Eder. ¿Vio? Eso dice ahí Génesis. Esto es un lugar de pastoreo. Esta tierra donde viajó nuestro patriarca Israel, Migdal Eder, era una torre de pastoreo. De la misma manera, el profeta Miqueas se refiere a esta torre. En Miqueas 4:8 él dice, oye, tú ves cómo esta torre es recurrente en las escrituras. Y dice, y tú, oh torre del rebaño, o sea, Migdal Eder, la fortaleza de la hija de Sión, a ti vendrá incluso el antiguo dominio, el reino de la hija de Jerusalén. Eso dice Miqueas 4:8. Qué interesante que también dentro de la literatura judía, específicamente en el comentario de Miqueas, o sea, el comentario arameo llamado Targum, curiosamente dice algo interesante. El Targum a Miqueas 4:8, esa cita que acabamos de leer aquí anteriormente, dice, mire qué dice el Targum, pero tú, oh Mashiach, dice, pero tú, oh Mashiach, que estás escondido a causa de los pecados de la congregación de Sion, él vendrá a ti. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué conecto con esta declaración? Estoy conectando que el targumista que comenta esta porción de Miqueas, hablando de Migdal Eder, nada más y nada menos se refiere al Mesías. De esto el rabino Sef Regman, un gran rabino de Israel contemporáneo, dice que según el Zohar, la muerte de Raquel fue la calamidad, una calamidad sin precedentes para Jacob. Tal vez fue porque Raquel contenía dentro de ella la chispa del Yovel. ¿Qué significa Yovel? ¿Se acuerda? Yovel significa el año de jubileo y la redención. Oye, ella tiene la chispa. Oye, ¿qué dice este comentario de este rabino? Que ella tiene la chispa de Yovel y la redención, que su pérdida fue tan devastadora para Jacob. Después de la muerte de Raquel, Jacob viajó a Midad Eder. ¿Coincidencia? No. El Targum Jonathan explica que Midad Eder es el lugar donde el Mesías será revelado. Te veía la importancia de lo que estamos diciendo. Esto se conecta entonces con el nacimiento de Yeshua. Midad significa literalmente torre del rebaño. La razón de este nombre
dice el Targum, es que el Mesías reunirá a los judíos dispersos del exilio, los muchos rebaños de ovejas, y los unirá en un solo rebaño. Tal vez Dios está consolando a Jacob al mostrarle que la luz del Mesías no se había perdido por completo y aún así será revelado en Migdal Eder. Fin de la cita. Esto lo dice Seth Regner. Esto es un rabino maravilloso. Esto es una declaración impresionante, una declaración profética. Esto nos da idea entonces de que lo que está diciendo Lucas está conectado literalmente al advenimiento o al nacimiento, en este caso, del Mashiach. Es interesante que entendamos también que esta área no solo está conectada con una profecía mesiánica dentro del judaísmo, sino que la Mishnah misma deja claro que esta área es significativa para los sacrificios del templo. Mire que dice el tratado Shekalim, capítulo 7, verso 4. Lo cito. Si se encontraran ganado en Jerusalén hasta Migdat Eder y a la misma distancia en cualquier lado de Jerusalén, los machos deben ser considerados como holocausto y las hembras como ofrendas de paz, o sea, Shelamim. El rabino Yehuda dice, si eran aptos para la ofrenda de Pesaj, y deben ser considerados como ofrendas de Pesaj, si se encuentran dentro de los 30 días antes de la fiesta de Pesaj. Alfred Erdensheim también comenta, el Mesías iba a ser revelado desde Migdal Eder, la torre del rebaño. Este Migdal Eder no era la torre de vigilancia de los rebaños ordinarios que pastaban en el terreno estéril de las ovejas más allá de Belén, sino que estaba cerca de la ciudad, en el camino de Jerusalén. Un pasaje de la Mishnah lleva a la conclusión, lo que acabamos de leer, ¿vio? De que los rebaños que pastaban allí estaban destinados a los sacrificios del templo. Y en consecuencia, que los pastores que los cuidaban no eran pastores ordinarios. Eso dice Alfred Erdensheim en su libro llamado La vida y los tiempos de Yeshua el Mashiach. Por lo tanto, yo estoy viendo las conexiones que estamos haciendo. Qué tremendo. Permítame seguir aquí porque esto le va a encantar. ¿Qué debo decir entonces? Bueno, debo decir que por lo tanto, los pastores que visitaban a Yeshua eran pastores del templo, no pastores cualquiera, eran los pastores que criaban los corderos para la Pascua. Y aquí en Belén, o en Betlehem, como se le llama el lugar donde nace nuestro Salvador, en Belén estaban cerca los campos ancestrales de David. Y ahí fue el lugar donde nació el Cordero de Dios. Note por favor que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo nació en cerca de la torre del rebaño, y este Salvador llamado Yeshua nace en Belén, que significa casa de pan, y él también se convirtió en el pan que descendió del cielo. El pan que descendió del cielo nace en la casa de pan. Usted está viendo las conexiones más perfectas, más extraordinarias que la Biblia nos da. De manera que esto representa buenas nuevas de gran gozo. Sukkot es una de las festividades más alegres de todo el calendario hebreo. Esta fiesta conmemora la morada de los israelitas en refugios temporales durante su viaje por el desierto. También se conoce como la fiesta de la recolección, y es un momento de gran celebración y acción de gracias para la cosecha. Es por eso que Levítico dice lo siguiente, Levítico 23:40, cuando habla de esta fiesta y en los mandamientos de esta fiesta, nos dice, y tomarán para ustedes el primer día fruto de árboles hermosos, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces del arroyo, y te regocijarás delante del Señor tu Elohim durante 7 días. Estos 4 elementos que acabamos de mencionar dentro de la retórica de la fiesta de Sukkot se le conoce como el Arba Minim.
o traducido al español, las 4 especies. Son 4 especies que se citan aquí literalmente. Número 1, el etrog, que es es un cítrico, parece un limón. El adás, que es un mirto. El lulav, que es la rama de palma. Y el arabá, que es el sauce. Cada uno de ellos tiene un simbolismo especial. El adás, por ejemplo, el mirto, tiene esencia, pero no tiene fruto. No tiene obra. Es alguien que representa al levita. El etrog, por ejemplo, es una fruta que tiene esencia y tiene frutos, da muchos frutos, es muy fructífera. Representa a alguien que hace buenas obras y es una persona que tiene gran sabiduría. La palma o la lulav tiene fruto, pero no tiene esencia. Ahora no. Representa un creyente que, ¿qué cosa? Discúlpeme, que está la nieta mía aquí. ¿Quieres saludar al hermano? Sí, hola. Salúdalo, hermano. No, que estoy dando la clase ahorita. Bendiciones para ti. Ok, estoy en la clase, ok. Y estoy grabando el video, por favor, déjame tranquilita. Vete por allí. Yo decía que la lulav, que era la palma, tiene fruto, pero no tiene esencia. Es un creyente que no tiene obras, pero es una persona de gran estudio. Y por último está el arabá, que no tiene fruto ni tiene esencia, que es un creyente o como se podía, es una tipología, para que usted me entienda, según la literatura rabínica, de un guerrero, de un extranjero en medio del pueblo de Israel. O sea, en otras palabras, estos 4 frutos son la representación de toda la conglomeración de creyentes. Pero antes de esta bendición del Arba Minim, hay una plegaria interesante que se llama Leshem Yihud. Leshem Yihud, que dice así: que sea tu voluntad, Shem y Elohim de mis antepasados, que a través del fruto del árbol del etrog, las ramas de palma de la datilera, las ramitas del árbol de mirto y los sauces del arroyo, las letras de tu nombre unificado se acerquen unos a otros para que se unan en mi mano, para unificar el nombre del santo bendito sea y su presencia en asombro y en amor, para unificar el nombre de Yud Hei con Bat Hei en perfecta unidad, en el nombre de todo Israel, y amén. Eso está en el Maxor que se reza en Sukkot. Note por favor que esta conmemoración, esta conglomeración de la lulav, de estas 4 especies en la mano, una ceremonia hermosa donde se levanta, se unifican, se mueven para todos los lados, para el sur, para el este, para el oeste. Esto representa la unificación del nombre de Dios, la unidad del pueblo de Dios. Y esto es fascinante, ya que insinúa que las 4 especies son paralelas también con las Hei, lo que nosotros conocemos como el tetragramatón. Es importante notar que el Sadik, por ejemplo, es importante notar que el Sadik tiene cierta correspondencia con el Shem, por lo que también es paralelo a las 4 letras del nombre de Yeshua. Note por favor que cuando usted toma las letras de Yeshua, una Yud que simboliza Yehudá, una Shin que simboliza Samaria, una Vav que representa la I, o sea, la conexión, y una Ayin, Yeshua, que representa a Gaza. Es tremendo. Por lo tanto, debemos unificar Ayin con el nombre Yeshua para efectuar una unificación en el nombre Hashem, como dice Zacarías. Son palabras proféticas extraordinarias estas de Sukkot. Zacarías dice, 14:9, y sucederá
Escúchelo, por favor, que Hashem reinará sobre toda la tierra y en aquel día Hashem será uno y uno su nombre. Esto implica, Fernando, ¿y qué es lo que tú estás tratando de comunicar aquí? Bueno, permítame llegar ahí, que estoy tratando de tener algo aquí para que usted lo agarre. Esto implica que Hashem y su nombre aún no son uno. Ponga atención. Profetiza Zacarías que un día será que sus nombres y él serán uno. Esto se debe a que el odio infundado, el signat hinam en hebreo, aún no ha sido erradicado, sacado, extirpado del corazón de Israel y del mundo. Como dice un gran documento que yo se lo recomiendo que lo compre, que lo tenga en su mano. Se llama el Yalkut Shimoni. El Yalkut Shimoni, citando la antología de Sukkot y del Simchat Torah, nos dice lo siguiente. Lo cito. Dice, así como un hombre no puede cumplir con su obligación en la fiesta de los tabernáculos, a menos que las 4 especies estén unidas, así Israel solo puede ser redimido cuando todos los israelitas se mantengan o se mantienen ejad, unidos. La salvación solo puede venir cuando nos unimos y cuando el nombre de Hashem es uno. Bendito sea su nombre. Podemos regocijarnos verdaderamente. De hecho, Sukkot es conocida como Ziman Sihaiteinu, que es el tiempo de nuestro gozo, el tiempo de nuestro regocijo. Es por esa razón que en el libro de Lucas los ángeles parecen estar, cuando leemos lo que dice Lucas, los ángeles parecen estar repitiendo este tema maravilloso de Sukkot. Mire qué dice la Biblia en el libro de Sukkot, en el libro de Lucas, capítulo 2, versos 10 al 14. Dice, entonces el ángel les dijo, no teman, porque aquí que les traigo buenas nuevas del gran gozo. Voy a la conexión, que serán para todos los pueblos, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Mashiach, el Señor. Y esta será señal para ti. Encontrarás a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y de repente apareció con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Hashem y decía, gloria a Hashem en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Note bien que se recalca en Lucas el tema principal de Sukkot. Es por esa razón que durante Sukkot, Israel, nuestro pueblo, intercede por todas las naciones ofreciendo 70 toros en su nombre. Y eso no es casualidad. Esta fiesta significa la futura reunión de las naciones del mundo para adorar al Creador. Me acuerdo hace un tiempo, no me acuerdo exactamente cuántos años hace, que yo creo que hace como 5 años de esto, que averigüé que en la fiesta de Sukkot fue una representación de muchas naciones a Israel, y me encontré con la sorpresa que la cantidad de naciones que fue impresionante. Hace 5 años fueron alrededor de 80 países con su representación a celebrar Sukkot en Israel. Y esto no es casualidad, porque la fiesta de Sukkot también se le llama la fiesta de las naciones. Porque va a ser el momento en el cual Dios reunificará a todas las naciones bajo un solo Mesías. Note, por favor, que la conexión entre el Mesías y Sukkot es evidente en la lectura de la Haftará para el primer día de Sukkot, que es tomada, como hemos leído, de Zacarías 14. El anuncio angélico aquí en Lucas refuerza este mensaje universal de gozo, de alegría a todos los hombres. Es por esa razón que se debe hablar, predicar de la llegada del Señor para establecer su reino en la tierra y las naciones que converjan en Jerusalén para observar la fiesta de los tabernáculos. Es por esa razón
que los rabinos de Israel dicen: quien quiera que cumpla con la misma de Sukkot en este mundo, Hashem lo establecerá en una Sukkot de en el mundo o en el futuro venidero. Eso dice la tradición de Israel. No es casualidad, ya que la fiesta de Sukkot es la fiesta de las naciones del mundo, de las naciones en este caso redimidas bajo la cobertura y bajo el gobierno del único rey que existe, que es Yeshua HaMashiach. Note por favor también que dentro del nacimiento de nuestro Salvador se menciona algo interesante, que es el pesebre. Y hay que hablar un poco acerca de esto. Yo diría que durante este tiempo, además, los judíos debían hacer una peregrinación a Jerusalén. O sea, la fiesta de Sukkot era una de las fiestas donde se debía ir en peregrinación a celebrarla a Israel, a Jerusalén. Y Belén, que quedaba solamente a 5 millas de Jerusalén, habría estado abarrotada por los peregrinos. El hecho de que no había lugar en la posada, como dice Lucas 2:7, tiene más sentido en el contexto de la fiesta de Sukkot. Y cuando muchos viajeros habrían estado pululando en la zona. Existe cierto debate, lo sabemos, sobre el significado de la palabra traducida como posada, ahí en Lucas, que es la palabra griega kataluma, que puede denotar, en cambio, una cámara de huéspedes. Eso está literalmente en Lucas 22:11. La Biblia nos dice que él fue encontrado, nuestro Salvador, cuando nació, fue encontrado en un pesebre. La palabra griega que se utiliza para pesebre es faní, que puede referirse a un establo para animales o también puede referirse a un comedero. Esta palabra se usa como tal en Lucas 13:15 y así como en la Septuaginta y en numerosos lugares también, en numerosas traducciones. Esto abre otra conexión desde el Génesis. Abre una conexión también desde una profecía desde Génesis. Es cuando Génesis 33:17 nos dice: y Jacob fue a Sucot y se edificó allí una casa y para su ganado. Hizo Sucot, por lo tanto, lo que hizo Sucot para su ganado, dice. Por lo tanto, llamó el nombre del lugar Sucot. Parece, por tanto, que Yeshua nació en una especie de sucá, es decir, una hecha para los animales. Note bien también que una pieza clave en este estudio que estamos analizando, el nacimiento de Yeshua y Sucot, una pieza clave de evidencia para determinar el momento del nacimiento de Yeshua es el relato de Zacarías, el padre de Juan el Inmersor, y su servicio en el templo. En el Evangelio de Lucas leemos que Zacarías, nos dice claramente el texto de Lucas, lucano, que era un sacerdote de la división de Abías. Lucas 1:5 lo dice, en los días de Herodes, el rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías de la división de Abías. Fernando, ¿y qué es la división de Abías? ¿Qué tú quieres referirte con eso? Bueno, permítame yo decirle que dentro de la Torá existían 24 divisiones de sacerdotes. Y entre estas 24 divisiones sacerdotales estaba la división de Abías. La división de Abías es uno de los cursos sacerdotales detallados. ¿Dónde está detallado eso, Fernando? Bueno, para que usted tenga la anotación y lo pueda verificar, eso está escrito en Primera de Crónicas 24, del 1 al 19. Pero mire que dice el versículo 3 de este capítulo. Lo cito. Estas son las divisiones de los hijos de Aarón. David y Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar. Se repartieron los sacerdotes según el orden de su servicio. Por lo tanto, ¿qué estamos nosotros tratando de
insinuar aquí. Tratamos de decir que el rey David dividió a los 24 sacerdotes, a los sacerdotes, perdón, en 24 órdenes. En hebreo esta palabra es mishmarot, cada uno de los cuales servía en el templo durante una semana. Y lo hacían 2 veces al año. O sea, a veces parecería que muchas veces, inclusive muchas veces, un sacerdote nunca iba a oficiar dentro del templo, porque era 2 veces al año que cada división trabajaba en el templo por una semana. Y la división de Abía, que era la 8ª división, como dice Primera de Crónicas 24:10, como vemos a continuación. ¿Cuáles son las 24 órdenes? Bueno, permítame mencionarlas brevemente. La primera suerte le tocó a Jehoiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arín, la cuarta a Seroín, la cuarta a Malquías, la quinta a Malquías, la sexta a Miyamín, la séptima a Cos y la octava a Abías. Pero la que está mencionada en el libro de Lucas. La octava es Abías, la novena es Yeshua, se le llamaba así. La 10ª es Secanías, la 11ª, perdón, era Eliasib, la 12ª era Yaquín, la 13ª Upá, la 14ª Yeshebiah, la 15ª Bilgá, la 16ª Imer, la 17ª Exir, la 18ª Apizer, la 19ª Petaías, la 20ª Yehekel, la 21ª Yaquín, la 12ª Gamul, la 13ª Delaía y la 14ª Maasías. Estas son las 24 órdenes. Pudo notar que la octava era la de Abías. Es igual a lo que dice entonces Lucas. Ahí podemos tener un contexto de lo que Lucas está tratando de comunicarnos en ese momento histórico. El servicio del templo comenzaba el primer mes del calendario religioso, que era Nisan, más o menos entre marzo y abril. Note por favor también que cada división sacerdotal servía durante una semana. Y como reiteré, 2 veces al año. La Mishnah lo dice. La Mishnah en el Tratado Tamid, capítulo 5:1 dice: y en Shabbat, cuando la nueva vigilia sacerdotal comenzaba su servicio, los sacerdotes añadían una bendición recitada por la vigilia sacerdotal saliente. Que el amor, la fraternidad, la paz y la amistad debían existir entre los sacerdotes de la vigilia entrante. Usted ve que entraba una al salir la otra. De manera que también Josefo, un historiador, también afirma que los cursos estaban en vigor todavía en el siglo I. Es por eso que Lucas lo menciona. Mire qué dice Josefo. Josefo menciona todo esto en un libro llamado Las Antigüedades, en el libro 7, capítulo 14, párrafo 7. Él dice así: David ordenó que un curso ministrase a Dios durante 8 días, de sábado a sábado. Y así se repartieron los cursos por sorteo en presencia de David, de Sadoc, de Abiatar y de los sumos sacerdotes y de todos los príncipes. Y el curso que subió primero se anotó como el primero y por consiguiente el segundo, y así sucesivamente hasta el 24º. Y esta partición, escuche que dice, ha permanecido hasta el día de hoy. O sea, en el momento en el cual Josefo está escribiendo este libro, todavía ese conteo, ese ciclo rotativo todavía estaba vigente. Y suponiendo que Zacarías administró en el primer turno de Abías ese año, podemos calcular el tiempo del 8º curso, que habría administrado alrededor de la semana 9 a 10 del año. De ahí podemos nosotros casi ver cuándo nace el Salvador. Esto se debe a que durante las principales festividades, ya dígase Pesach, Shavuot y Sukkot, que eran las fiestas donde había que peregrinar, todos los sacerdotes servían juntos. Eso nos dice la Mishnah en el Tratado Sukkah 5:7, que voy a citar a continuación. Mire qué dice: en 3 momentos durante el año, ¿vio? Las 24 guardias sacerdotales tienen el mismo estatus, en el sentido de que todos reciben
una participación en el servicio del templo independientemente de la orden estándar de los guardias. Por lo tanto, encontramos que Zacarías habría servido en el templo a mediados del mes de Sivan, dígase mayo, junio, después de la festividad de Shavuot. Mire qué dice la Biblia en Lucas 1, 8, 10. Ahí estamos tratando de buscar el lugar preciso donde nace Yeshua. Y para poder establecerlo, porque como dijimos, la Biblia no lo dice exactamente, tenemos que rastrear estos registros en la Escritura. Note por favor que dice Lucas 8:10. Y sucedió que mientras servía como sacerdote delante de Dios en el orden de su división, ya sabemos que él era del orden de Abía, que era el orden número 8. De acuerdo a la costumbre del sacerdocio, su suerte cayó en quemar incienso cuando entró en el templo del Señor. Y toda la multitud del pueblo oraba afuera a la hora del incienso. De la misma manera, entonces, este procedimiento de la suerte o de los lotes, como se le llama también, se describe con detalle en un tratado del Talmud también llamado el Tratado de Yomá, capítulo 26a. Lo quiero leer para que usted pueda tener la evidencia bíblica, la evidencia histórica y la evidencia también judía. Mire qué dice, la Gemara, un sabio enseñó el Atoseftá. Ninguna persona realizó el servicio del incienso 2 veces. Escuche bien. Ya que siempre se encontraba un nuevo sacerdote para este servicio. La Gemara pregunta, ¿cuál es la razón por la que insistían en que a ningún sacerdote se le asignara esta tarea más de una vez en su vida? El rabí Hanina dijo, era porque servir el servicio del incienso traía riqueza a quien lo realizaba. Escuche. Y dado que llevar el incienso era una bendición para la riqueza, se decidió que tantos sacerdotes diferentes como fuera posible deberían tener la oportunidad de hacer este servicio. Eso dice el Tratado de Yomá, el capítulo 26a. Note por favor, ahora volviendo aquí a Lucas y a Zacarías exactamente, que desde que Zacarías era un anciano en el momento en el cual él estaba haciendo ese servicio. Por tanto, que sintiera durante décadas que lo que había pasado, lo habían pasado por alto, que lo quizás lo habían menospreciado, posiblemente que nunca tendría. Pero la bendición más grande estaba reservada para él, no de dar el incienso exactamente. Decía, volviendo aquí, que era posible que Zacarías nunca ofreciera el incienso, pero gloria a Dios que ya era un anciano y quizás él pensaría que lo habían menospreciado o lo habían pasado por alto para él no oficiar el servicio. Le tocó la suerte de hacerlo. Pero la suerte verdadera que él tuvo no fue la de oficiar el incienso, porque sabemos ya como leímos que todo el que hacía el servicio del incienso era depositario de riqueza material. La verdadera riqueza que él recibió cuando entró en ese lugar a ofrecer el servicio, nada más y nada menos, mis amados, fue la de tener un hijo. Y fue ahí donde el ángel Gabriel
se le aparece a Zacarías y le dice que su esposa Isabel daría a luz un hijo que era nada más y nada menos que Johanán Hamadbil o Juan el Bautizante. Note por favor lo interesante que es esto, porque esto nos habla acerca literalmente del momento en el cual nace Juan el Bautizante, Juan el Bautista. Notamos que Juan el Bautista fue concebido, como lo dice la Escritura, en la fiesta de Shavuot. Es ahí donde él es concebido, en el mes de Sivan. Note por favor dónde fue concebido. Luego el mes de Sivan, el concebido el mes de Sivan, luego pasa el mes de Sivan, luego viene el mes de Tamuz, luego viene el mes de Ab, luego viene el mes de Lul, luego viene el mes de Tisri, donde viene Sukkot. Ya en Sukkot ya él tiene 5 meses, luego nació, luego viene Kisley, luego viene Tebet, luego viene Shevat, luego viene Adar, y luego viene Nisan, que es el día, en la fecha, el tiempo donde nace Juan el Bautista. ¿Vio? Note por favor, esto es interesante. Y basado en esto, parece que Juan el Bautista nace, conforme a la evidencia que tenemos en la Escritura, que él nace en Pesaj, en cumplimiento de la expectativa judía de que Elías vendría en Pesaj. Yeshua mismo dice en Mateo 11, 13, 15, de que es Elías que vendría, Juan el Bautista, literalmente. Dice, porque todos los profetas y la Torá profetizaron hasta Juan. Y si estás dispuesto a aceptarlo, Juan mismo es Elías que ha de venir. Y ahí él dice algo interesante: el que tenga oídos para oír, escuche. Por esa razón, debemos entonces conectar todo esto con el nacimiento de Yeshua. Ahora, ponga atención, porque aquí hay una idea muy interesante de la concepción a la concepción. Pónganme atención. Y de acuerdo a Lucas, Isabel concebió poco después del servicio de Zacarías en el templo. Mire qué dice la Biblia, Lucas 1:24. Después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y durante 5 meses se escondió. 6 meses después de que Elizabeth concibiera, Gabriel se le aparece a María para anunciar la concepción de Yeshua, y eso está registrado en el libro de Lucas 1, 26, 27, que dice: en el 6º mes, ponga atención, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José. Es por esa razón que si suponemos que Elizabeth concibió en el mes de Sivan, dígase entre mayo y junio, entonces el mes 6º de su embarazo habría sido alrededor de Kislev en diciembre. Y esto situaría la concepción de Yeshua en la época de Hanukkah, en el Festival de las Luces. Un simbolismo también que es apropiado para la luz del mundo. Ponga atención. Ya hemos visto que Johanán fue concebido en el mes de Sivan. Y si contamos 6 meses después, cuando Yeshua es concebido, él es concebido en Kislev, 6 meses. Nótelo: Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tishri, Shebab y Kislev son 6. 6, exactamente como dice Lucas. ¿Sabes cómo congenia todo? Cómo todo queda como un guante, como dicen los americanos. Yeshua, por tanto, es concebido en el mes de Kislev, que es donde se celebra Hanukkah. Y si Yeshua fue concebido en Kislev, entonces 9 meses después situaría su nacimiento en el mes de Tisri,
que es entre septiembre y octubre, cerca del tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Note, por favor, esto es interesante lo que estamos diciendo. Note que Yohanan, como dijimos, nace en Pesaj, en el mes de Nisan. Si contamos entonces Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Sukkot, que ahí es donde nace, en Tisri, donde nace Yeshua. ¿Lo está viendo? Perfectamente encaja la evidencia bíblica. De manera curiosa, el tiempo entre Hanukkah y Sukkot está muy cerca del marco temporal de la gestación humana. Que hay un misterio más para que usted lo vea. Qué hermoso es la Biblia. ¿Cuál es el periodo de gestación humana? 40 semanas. Son alrededor de 280 días. ¿Cree usted que es casualidad que también que el tiempo entre Hanukkah y Sukkot también es alrededor de 280 días? No es casualidad. Hay una conexión perfecta bíblica de estas cosas. Ahora, ¿cuál es la importancia entonces, al oír todo esto, la importancia de Sukkot? Bueno, varios elementos de Sukkot se alinean con el simbolismo del nacimiento de Yeshua. Por ejemplo, Juan 1:14 dice, el verbo se hizo carne, escuche, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Note por favor que la palabra usada en el griego para habitó es la palabra iskino. No, kino es la palabra, es la forma como se dice. Kino, que significa literalmente tabernáculo. ¿Cuál es ve cómo los simbolismos se parecen mucho. También puede significar plantar una tienda. ¿Saben ustedes que la palabra plantar una tienda en el libro, en la Biblia, tiene que ver también con la palabra gracia en la escritura? La palabra gracia viene de habitar en el campamento de Dios. Este lenguaje, esta retórica, hermano, evoca la imaginería de Sukkot, donde el pueblo de Israel vivía en cabañas temporales. Por tanto, el nacimiento de nuestro Mashiach durante Sukkot sería un profundo cumplimiento de esta idea, ya que la palabra de Dios llegó al tabernáculo, llegó a tabernaculizar entre el pueblo. Hay otro texto también muy oscuro en el judaísmo que puede preservar una pista. Y es titulado La Agadá de Simón Pedro. Óigame, la Agadá de Simón Pedro, Agadata de Shimon Kefa, que menciona una conexión entre Sukkot y el nacimiento de Yeshua. El doctor Thomas Lancaster señala, es el escritor de este libro, señala con respecto a la creencia de que Yeshua nació en Sukkot. Él dice, puede haber evidencia de que los primeros creyentes judíos pensaban así. Una colección medieval del folclore judío anticristiano titulada La historia sobre Shimon Kefa, o sea, la Agadata de Shimon Kefa, conserva las tradiciones judías sobre los primeros creyentes judíos y los primeros cristianos. En la leyenda, Simón Pedro y los sabios tratan de alejar a los creyentes de la observancia de las 3 fiestas de peregrinación. Y aunque este no es un texto histórico, esto que acabamos de leer ilustra un significado mesiánico asignado a las fiestas. Note por favor que continúa diciendo el Agadá de Shimon Kefa, dice, no celebrarás la fiesta de los panes sin levadura, sino el día de su muerte. Y en lugar de la fiesta de Shavuot celebrará los 40 días desde su ejecución hasta después de su ascensión al firmamento. Y en el lugar de la fiesta de Sukkot celebrarás el día de su nacimiento, y el 8º día después de su nacimiento celebrará su circuncisión. Lancaster también concluye diciendo, lo cito, el texto fuente de la Agadá de Shimon Kefa parece reflejar una era anterior a la costumbre cristiana de celebrar su nacimiento en conjunción con el solsticio de invierno. La historia legendaria recuerda una época en la que los creyentes aún guardaban las fiestas bíblicas,
pero atribuían un su significado mesiánico a su observancia de los días santos judíos. Dado que los creyentes de la historia son judíos, la leyenda puede proporcionarnos una visión de los primeros creyentes judíos celebrando el nacimiento del Maestro en el festival de Sukkot. Si es así, ofrece alguna justificación para revivir esa tradición perdida en el movimiento judío mesiánico. Fin de la cita. Por esa razón, debemos tomar en cuenta también en esta historia que estamos estudiando, este tema maravilloso, lo que comenzamos al principio. ¿Se acuerdan que comenzamos con una frase que dice la Sucá caída de David? Eso está dentro de los rezos del Maxor de que se reza en Sucot. Note por favor que la Sucá contiene un secreto con respecto al Mesías, como se describe bajo el profeta Amós en Amós 9, 11, 12. Amós 9, 11, 12 dice, por favor escuche esto es poderoso. Dice, en aquel día levantaré la Sucá de David que ha caído. Hay traducciones que dicen el tabernáculo. Tú ves que es la misma cosa. Sucá y tabernáculo es lo mismo. Arreglaré sus brechas y levantaré de nuevo sus ruinas. La edificaré firme como en los días de antaño. De modo que remanente de Edom y todas las naciones sobre las que mi nombre es invocado, dice Hashem que hace esto. De esto, de esta cita maravillosa de Amós, el Talmud comenta algo interesante. Quiero citar. El Talmud dice, Rebbe Nachman le dijo al rabino Isaac, ¿has oído cuando vendrá el Bar Nafli? ¿Has oído cuando vendrá el Bar Nafli? Y le pregunta el rabino, ¿quién es el Bar Nafli? Preguntó. Y dice, y responde el rabino Isaac responde, el Mesías. ¡Ay, Dios mío! Note, por favor, entonces, que en el mundo judío, Amós 9 es una referencia mesiánica, nada más y nada menos que Yeshua. Por eso dice, el Mesías respondió. Y dice, llamas al en ese día levantaré la Sucá caída de David. De igual manera, escuche por favor a los judíos hablando. El Maharal, Rabí Judá Lowey ben Betzalel, un gran rabino, uno de los más grandes sabios de Israel de todos los tiempos, tiene un comentario interesante sobre este pasaje. Acuérdense que esto es un pasaje mesiánico que habla de Yeshua HaMashiach, que un día él levantaría la Sucá caída de David. El Maharal dice, para Maharal, la línea davídica presentada como una Sucá y no como una casa. Oye, ¿cómo se presenta para él? Como una Sucá. Es una formulación precisa y decidida, ya que la fragilidad del azúcar permite
Disculpe, por favor, tuve un inconveniente con el internet, pero ya estamos aquí nuevamente. Mire, qué interesante que aquí dice el Maharal de Praga. Estamos hablando de una institución judía, un rabino de primera orden. Él dice que la Sukkah, que habla que será restaurada por Amós, experimentará una resurrección. Aleluya. Esto está en línea con lo que dice otro gran libro, un documento emblemático del pueblo de Israel llamado el Colator. Todos ustedes deben tener el Colator, tienen que comprarlo, tienen que adquirirlo. Todo el que lo necesite, yo lo tengo. Todos estos libros yo se los puedo enviar, yo los tengo todos, los puedo enviar. El Colator dice, comentando Amós 9:11, levantaré el tabernáculo caído de David, donde quiera que se use el verbo levantar, escuche, volvimos. Gloria a Dios. Nóteme, por favor, lo que estamos diciendo. Pero lo mismo dice Jacob Hasadik, o sea, Santiago el Justo, que él es el hermano de Yeshua, dice lo mismo de lo que Dios, hermanos, escúchenme. Simón ha relatado cómo Elohim visitó primero a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Palabras de los profetas, tal como está escrito, después de esto, reedificaré la Sucá de David que ha caído, reedificaré sus ruinas y las restauraré para que el resto de la humanidad busque a Hashem y a todos los gentiles que son invocados por mi nombre. Dice Hashem que da a conocer estas cosas desde la antigüedad. Qué interesante esta observación. Observe la expresión. Qué expresión más distintiva. Dice, gentiles que son llamados por mi nombre. En otras palabras, se refiere a ellos como el remanente de Edom, refiriéndose a aquellos en la comunidad cristiana
decía que él regresará, no como Mashiach ben Yosef, sino que él vendrá a restaurar todo su pueblo Israel como Mashiach ben David y redimirá a todo Israel y le Oshina. Y digamos todos a gran voz, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Melech Mashiach. Mis amados, gracias. Gracias por esta oportunidad que me han brindado de poder estar aquí. Le damos por concluir esta charla. Esperamos que te haya bendecido y haya entendido bien lo que traté de hacer. Así que estaremos en contacto el próximo lunes. Continuaremos estudiando ya otro tema maravilloso dentro de este estudio que hacemos todos los lunes. Así que te ha invitado y estamos despedidos. Así que un abrazo para ustedes, todos ustedes. Shalom, shalom.